Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva jornada de este taller de idioma chino y cultura agrícola. Muy buenas noches a todos quienes se conectan desde América Latina y el Caribe. Muy buenos días a quienes se conectan desde China. Y para no alargar más, damos la más cordial bienvenida a nuestro expositor, el profesor Mon, que nos ha acompañado todas estas jornadas y ya estamos terminando nuestra segunda semana. Les recordamos que este webinar está siendo traducido simultáneamente a idioma español, portugués, inglés y chino. Pueden seleccionar su canal en la zona inferior de la pantalla. Así que les damos la bienvenida a todos y obviamente le damos la bienvenida al profesor Meng. Meng 老师，好的，谢谢梅亚，也谢谢在幕后给我们提供 Gracias 翻译的各位。 nuevamente a los intérpretes que nos están ofreciendo este servicio, esta ayuda. Bienvenidos a los profesores, amigos y alumnos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque sabemos que en América Latina hay muchísimos bosques nativos, porque sabemos que América Latina es una región con muchos recursos forestales. Así que hoy vamos a hablar de los bosques, de la madera, de los árboles. Bueno, da igual de lo que sea, pero sabemos que es muy importante contar con cualquier materia prima que provenga de los bosques. Por ejemplo, las casas en que vivimos, porque la mayoría de las viviendas están construidas con madera. Por eso los chinos relacionan la arquitectura con construcciones como de tu, mu. Tu significa tierra, mu es madera. Así que para los chinos, la arquitectura tiene que ver con la construcción, con la combinación entre tierra y madera. Así que ustedes se pueden dar cuenta lo importante que es la madera para los chinos. Así que hoy vamos a conversar sobre Lin, Mu, Sen, Sen, estas 4 caracteres chinos que hoy en día ustedes ven. El segundo carácter que estoy indicando tiene que ver con un solo árbol, un radical, que también de por sí es un radical este carácter, que se pronuncia mu. Mu es un solo radical. Y cuando son 2 mu, 2 radicales, se convierte en esto, que significa y que se pronuncia lin. Lin significa madera. Varias maderas. Y además, también podemos utilizar 3 mu. Y eso ahí ya significa bosque. Es decir, es un conjunto de árboles juntos. Y eso es bosque. Así que hoy tenemos un tema muy entretenido porque tenemos a un árbol, 2 árboles y 3 árboles. Y ¿cómo se pronuncia esto? ¿Qué significa esto? Limu, sen, sen. Eso significa que es un montón, es un conjunto de árboles que forman un gran bosque. Este es el tema de hoy. Entonces, vamos a empezar con el radical simple de mu, que antiguamente en los huesos oraculares, ya ven que este dibujo proviene de este dibujo, ¿no? O sea, esta escritura oracular, si se dan cuenta, la parte superior tiene que ver con las ramas de los árboles. Y el que está en medio es el tronco. Y abajo, ya me imagino que ustedes ya saben que esto tiene que ver con las raíces. O sea, es muy, muy pictográfico
porque si se dan cuenta, es una forma de un árbol, indudablemente. Y el mu originalmente significaba árbol. Este radical o este carácter antiguamente quería decir árbol. Así que árbol, que se pronuncia shu en chino. Entonces, si ven abajo un conjunto de árboles, obviamente es un bosque. Lin mu sen sen. Cuando vemos un gran bosque, un conjunto de árboles, entonces senlin significa en chino, significa bosque, es decir, que es un conjunto de árboles. Si se dan cuenta, vamos a ver por qué se escribe así. Hay una razón por la cual se escribe así. Porque debajo de la tierra, si se dan cuenta, está la raíz del árbol. O sea, está ilustrando en el fondo las raíces de un árbol. Y la parte superior están las ramas de los árboles. Entonces, la foto que ustedes pueden apreciar a la derecha nos está diciendo que los chinos, cuando querían expresar la palabra mu o el árbol antiguamente, lo escribían así, simplemente para ilustrar lo que ellos percibían, lo que ellos veían a través de un árbol. Así que es bastante ilustrativo y es bastante representativo lo que representa la parte superior y la parte inferior del carácter. Así que, nuevamente, ustedes pueden captar la idea de cómo se puede expresar esta idea de representación del árbol, porque todo esto es basada de la observación de la vida cotidiana. Entonces, este carácter mu, como un radical muy importante en chino, ha creado un montón de caracteres chinos que se derivan de mu. Entonces, ¿de qué manera se pueden clasificar estos caracteres que tienen que ver con la madera, con el árbol? Así que vamos a ver muchísimos caracteres que cuentan con este radical mu, pero en esencia hay 5 tipos. La primera clasificación tiene que ver con todos los árboles, todos los tipos de árboles que utilizan el radical mu. Por ejemplo, el árbol locotón, li, que es el árbol de ciruelo, luego también el sauce, el roble, o sea, tao, tao, en este radical, en su lado izquierdo, se encuentra este carácter mu. También li se encuentra en la parte superior, pero la mayoría se encuentra en la parte izquierda de este radical mu. Así que de esta manera podemos darnos cuenta que todo este tipo de caracteres tienen que ver con árboles, ya que contiene este radical mu, independientemente que sea su parte izquierda o superior, porque todos los caracteres que tengan que ver con árboles contiene este radical mu. A veces cuando miramos estos caracteres a lo mejor no sabemos cómo se pronuncian, pero al verlos ya sabemos que tiene que ver con algún tipo de árbol. Y recientemente había mencionado
También, por ejemplo, sen, este carácter tiene que ver con la forma de árboles. Ahí vemos un conjunto de árboles. Entonces ahí se está refiriendo al bosque. Senlin, este es el primer tipo de árboles. Y segundo, hay otros tipos caracteres chinos que contienen radicales, el mu, forman parte de un árbol, porque de por sí el árbol está conformada por varias partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, este carácter se pronuncia pen, pen. Básicamente es un mu, pero que en su parte inferior hay un trazo horizontal. Y a eso nos está diciendo que debajo del árbol, esa es la parte inferior del árbol que está ese trazo adicional. Entonces ahí estamos hablando quizás de la base del árbol. Está hablando en la esencia de la raíz del árbol, porque el pen originalmente este carácter significaba raíz del árbol. Entonces, dentro del carácter chino hay muchas palabras conformadas por pen, porque pen significa base. Base tiene que ver con raíz. Entonces, a partir de la base, a partir de la raíz, se puede crecer el árbol. Por eso es un concepto original. Es el origen de cómo nacía el árbol. Por eso pen es muy importante porque representa esencia. Por ejemplo, la palabra chi pen de chipen significa básicamente. Y también panlai, la palabra panlai significa que al principio de algo, al inicio de algo. Así que panlai, ¿por qué se dice panlai? Pen tiene que ver con la base, con el principio, con la raíz. Por eso, a través de pen, podemos expresar para algo que está a punto de iniciar o el inicio, la base de algo. Es muy conceptual, pero eso se derivó del concepto de raíz del árbol, porque tiene que ver con el origen, con la base, con el inicio, con el principio. Entonces, al final del árbol, en la punta, significa mo, mo. Mo significa al final del árbol, mo, mo, o la punta del árbol, pero mo es al final del árbol. Posteriormente vamos a especificar un poco más este concepto y en el tercer tipo de caracteres chinos que contienen radical mu, estamos hablando de construcciones, arquitectura, construcciones, casa, vivienda que están hechos de madera. Entonces, todos estos conceptos que tienen que ver con casas hechas con madera lleva este carácter. Por ejemplo, lou, que significa edificio. Edificio, si se dan cuenta, en el lado izquierdo está el radical mu. Y las construcciones que se hacen sobre el agua se pronuncia xie, que también lleva madera como radical en su izquierda. Entonces, muchas casas en su estructura, por ejemplo, los pilares, las vigas, todo eso lleva madera y por eso tiene radical mu a su izquierda. Pero además de las construcciones de madera, tenemos muchos elementos de la vida cotidiana que tiene madera, que se origina de un árbol. Entonces, en China tenemos muchos elementos que expresan las cosas de la casa y que tengan que ver con madera. Por ejemplo, chuozi, este carácter chuozi significa mesa. Y si se dan cuenta, si ven aquí, en este carácter chuo, en la parte inferior de este carácter chuo lleva el radical mu. Significa que es probable que este elemento, este artículo, esté hecho de madera. O sea, tiene que ver definitivamente con el árbol. Por ejemplo, este carácter yi, que significa silla.
Y obviamente nuestras sillas, en este caso, están hechas de maderas. Entonces, por lo tanto, el yizi lleva madera y por eso el carácter yi en su parte izquierda tiene el radical mu. Y también en el último tipo de carácter chino que lleva mu, nos indica que está emprendiendo una acción. Por ejemplo, 植树 significa plantar un árbol, o 栽树, 植树 o 栽树. Estos dos caracteres, ambos, ustedes pueden apreciar aquí que dentro de ese carácter contiene el radical mu. Mu. Por lo tanto, podemos darnos cuenta de que obviamente eso tiene que ver con árbol y en este caso tiene que ver con la acción de plantar un árbol. Entonces, todos estos caracteres chinos que ven ustedes aquí en el quinto punto tienen que ver con una acción y una acción que tiene que ver con el árbol, con el shu. Entonces, dentro de el chino mandarín, si se dan cuenta, mu es un radical importantísimo, importantísimo. Y dentro de todos los caracteres chinos, tiene mucha presencia este radical mu. Así que si ustedes estudian chino y estudian caracteres chinos, tienen que conocer muy bien este carácter, que también es un radical. Bueno, ahora vamos a desglosar un poco los puntos que hemos mencionado. Por ejemplo, en la parte inferior de esta diapositiva, abajo podemos ver la evolución del carácter mu desde los huesos oraculares hasta la escritura en bronce y que ha pasado también por la escritura de sello. Y ustedes pueden ver que originalmente se fue derivando desde la forma del árbol como un dibujo hasta que hoy en día escribimos como un mu de manera estándar. Así que el primer tipo de mu o primer tipo de árbol nos está indicando básicamente los nombres de los árboles llevan el radical mu. Por ejemplo, el primero se pronuncia xiang. Xiang es roble. Y este árbol, en su lado izquierdo, si se dan cuenta, está radical mu. Esto nos está diciendo que se trata de un árbol. Es el nombre de un árbol, por supuesto. Y en este caso es el carácter xiang. Xiang. Y el segundo carácter, si se dan cuenta, también lleva el radical mu. Se trata de otro árbol, que es el árbol ciprés. Y el tercero, vemos también otro árbol, que en su izquierdo tiene radical mu. Este significa song, de songshu. Songshu es pino. El cuarto, estamos hablando del cuarto carácter chino, que tiene que ver con un árbol que también contiene el radical mu y se pronuncia yang, yangshu, significa álamo. Así que todos estos árboles, todos los nombres de estos árboles que ustedes ven aquí, obviamente tienen que ver con el árbol y por lo tanto tiene que ver con su carácter mu. Entonces, cualquier carácter que se le ocurre que tenga que ver con un nombre de un árbol, más del 90% de estos caracteres llevan el radical mu. Y miren los que están abajo, por ejemplo, tao, el árbol de melocotón. Pero esa a la vez tao también tiene que ver con melocotón, como fruta, ¿no? Pero el árbol melocotón se dice tao shu. Entonces, todo esto que ven aquí tiene que ver con fruta y como son frutas que salen del árbol, por eso también llevan el radical mu, que tiene que ver con árbol. Por ejemplo, primero tao, melocotón. Segundo, tiene que ver con la pera.
si se dan cuenta, la parte inferior está radical mu, el árbol, para que se den cuenta. Y el tercero tiene que ver con la ciruela, el árbol de ciruela, o sea, el ciruelo. Y la parte superior lleva el radical mu. Y li es un carácter importante porque además de ser fruta, es un apellido chino muy popular, muy común en China. Así que muchas familias chinas llevan el apellido Li. Por ejemplo, hoy en día el primer ministro de China se llama Li Keqiang. Es de este apellido Li. Y hoy también van a hablar del apellido de la intérprete Song Xiaoxi, por ejemplo, el apellido de la intérprete en español, Song Xiaoxi, su apellido también lleva el radical mu y luego vamos a hablar de eso. Entonces, Li, hemos dicho que es un apellido importante de China. Y por último, tenemos también el naranjo, o la naranja, la fruta como naranja. Entonces, Cheng, que es este carácter que representa naranja, tiene que ver, contiene el carácter, el radical mu. Y en segunda parte vamos a ver la forma del bosque. Vamos a ver de qué se trata el bosque y cómo es el bosque, cómo es el carácter que representa el bosque. Hace más de 8.000 años, antiguamente aparecían los caracteres chinos como dibujos, porque los chinos dibujaban lo que ellos veían, lo que ellos observaban en la naturaleza. Y entonces hacían los dibujos para representar las figuras. Entonces muchos occidentales dicen que los chinos leen los dibujos. Así que este tipo de caracteres chinos que representa aquí, lo que pueden ver es un montón de árboles, un conjunto de árboles en esta animación. Entonces, en conjunto de estos árboles se convierte en bosque. Y en caso de que hubiese más árboles, entonces se convierten en senlin. Así que decíamos que los chinos leían dibujos. Por ejemplo, veían los pájaros, veían los objetos físicos y los dibujaban. Entonces estamos hablando de los pictogramas. Por ejemplo, aquí también los caracteres chinos pueden formar diferentes símbolos o figuras representativas de los objetos, de los elementos de la naturaleza. Así que, según los registros antiguos, la forma de vida de los chinos eran representadas por estas escrituras antiguas, huesos oraculares. Entonces, aquí podemos ver cómo se registraban en los huesos oraculares antiguamente. Es lo más antiguo que podemos ver. Lo que pueden ver es el caparazón de tortuga. Y aquí se puede apreciar los caracteres más antiguos de China. Y en este caso,
podemos apreciar los primeros caracteres chinos creados. Por ejemplo, aquí pueden ver qué podría ser esto. Es el sol, el carácter R. Luego, al lado del sol, está qué podría significar esto. Ustedes nos pueden dejar mensajes en la ventana a ver para ver si podían adivinar qué es. Bueno, sí, es el carácter Yue, la luna y la montaña. Y aquí creo que habíamos hablado de este carácter en las clases anteriores. Es el caballo. Esta es Ren, persona. Antiguamente se escribía Ren y aquí está el carácter muy importante, los árboles, ¿no? Los árboles, el bosque. Así que este carácter chino es uno de los más antiguos creados por los chinos. Entonces, ¿por qué los chinos crearon este carácter chino en tiempos tan antiguos? Porque ustedes saben, en la antigüedad los seres humanos vivían en los bosques, porque es uno de los elementos más familiares de los chinos. Aquí estamos hablando de la luna, del sol, de la montaña. Aquí abajo es el pájaro, es el fuego, el agua, huo, shui. Entonces, estos 10 caracteres chinos existían desde la antigüedad, mucho antes de lo que nosotros imaginamos. Y si se dan cuenta, shu o senlin, lin, es uno de los caracteres creados por los chinos más antiguos. Vamos a seguir viendo este video. Bueno, hace más de 8.000 años existían los caracteres más antiguos que expresaban, que eran los dibujos que los chinos utilizaban para expresar, para registrar lo que ellos veían en la naturaleza. Los occidentales suelen decir que los chinos suelen leer dibujos porque expresan los conceptos a través de los dibujos, a través de los pictogramas. Y al mismo tiempo, el carácter chino también puede representar sonido y formas o símbolos. Los caracteres chinos registran historias muy reales de la gente como vivía antes, del estilo de vida de la antigüedad del ser humano. Y hay más de 2.500 caracteres más usuales en chino. Y si ustedes manejan estos caracteres, pueden manejar un diccionario chino. Así que bienvenido al mundo misterioso de carácter chino.
Bueno, aquí dicen que nos dan la bienvenida para entrar al reino, al mundo de carácter chino, porque ya estamos en este mundo de carácter chino, porque hoy estamos en la 7ª clase que tiene que ver con los caracteres chinos. Así que sin que se den cuenta, nosotros ya estamos dentro del mundo de caracteres chinos. Ahora vamos a hablar de, además de los nombres de árboles que habíamos dicho anteriormente, estamos hablando también de árboles, su estructura, su forma. Por ejemplo, hablamos desde la raíz hasta la parte superior. Sabemos que de la parte inferior del árbol tiene que ver con pen. Pen tiene que ver con la esencia, con la raíz del árbol, pero también tenemos un tronco y también tenemos raíces como ramificaciones del árbol. Así que dentro del árbol hay una raíz principal, hay una raíz secundaria, hay varias raíces secundarias. Así que el chuken tiene que ver con ti, que tiene que ver con tronco principal. Y ti, cuando hablamos de pen, estamos hablando de la raíz en general, pero por ejemplo, chuken tiene que ver con ti, que es el tronco principal, la rama principal. Y en la medida que crece el árbol, esto tiene que ver con shukan, tiene que ver con el tronco del árbol. Y cuando nace el shukan, empiezan a salir las ramas. Entonces, las ramas en chino se dice shu zhi o shu cha, las pequeñas ramificaciones. Entonces, da lo mismo que sea shu zhi o shu cha, siempre tiene que ver con el radical, que tiene que ver con la parte del árbol. Y cuando lleguemos al final del árbol, hablamos del final, tiene que ver con el carácter mu. En el fondo no es más que el carácter mu con un trazo horizontal más largo y que le da un concepto de fin. Entonces, mu en chino tiene que ver con el final de algo. Por ejemplo, el final del mes en chino, yue mo, tiene que ver con el fin de mes. Nian mo tiene que ver con el final del año. Así que este mo tiene que ver con originalmente nació del final del árbol. Así que es muy interesante cómo a partir de este concepto salen otros conceptos. Y aquí, por ejemplo, mu shao, este carácter también tiene que ver con el fin del árbol. Mu shao se convierte en una palabra, mu shao, que tiene que ver con el final del árbol. Pero hoy en día el mu shao también tiene que ver con el cuerpo, el sistema nervioso. Creo que es un poco difícil. Estamos hablando del sistema nervioso del cuerpo. Si hablamos de shenjing mo shao, tiene que ver con el final de los nervios. Así que esa es una palabra muy usual en la medicina. Y hoy en día en Internet hablamos de mo shao, tiene que ver con dentro del Internet. También expresamos el palabra mo shao. Y dentro del árbol, encima del árbol hay muchas hojas. Entonces, shu ye. Antiguamente ye se escribía así. Abajo lleva el radical mu, shu ye. Tiene que ver con las hojas o algún elemento que sale del árbol. Entonces, al llegar al otoño, es probable que de este árbol salgan frutos. Entonces, voy a tener frutos o frutas. Y fruto o fruta, en chino, se dice guo shi. Y este guo también tiene radical mu en su parte inferior. Así que
un árbol desde en toda su estructura tiene que ver con mu. Entonces, cada parte del árbol tiene que ver con mu. Así que es la segunda parte más importante, esta clasificación que tiene que ver con cada parte del árbol que conforman el árbol y cómo usan el carácter mu. Dentro de Chengyu, de chino, hay un concepto que se llama shou zhu dai tu. Shou zhu dai tu, el segundo carácter de zhu, tiene este radical árbol, pero antiguamente se escribía así. También zhu tiene que ver con apellido. En China, por ejemplo, en la dinastía Ming, los emperadores de la dinastía Ming tenían apellido Chu. Así que es uno de los apellidos importantes en el chino. Entonces, ¿qué significa Chu? Aquí, por ejemplo, pueden ver un árbol. Entonces, si quiero escribir este árbol, lo escribo así, con el carácter mu. Si corto este árbol y después de cortarlo, cuando lo corto, solamente quedaría esta parte de la madera que queda con la raíz, o sea, queda el tronco. Si utilizo una herramienta para cortar este árbol, ahí queda un árbol cortado. Entonces ahí le agrego un trazo horizontal en el radical chu. Entonces la parte de abajo es el chu, que significa un árbol cortado. O sea, obviamente ustedes pueden ver que es una estructura muy baja. Entonces, si ustedes creen que es bajo, por favor pongan 1 en la ventana, y si es muy alto, ustedes pueden poner 2. ¿Me pueden decir si este chu es alto o bajo? A ver si encontramos alguna respuesta. Gracias. Y han puesto el número 1. A ver. Pablo, has dicho 2. Laura, pero es un árbol que ya está cortado. A ver, pensemos un poquito más. Si el árbol ya está cortado, ¿es alto o bajo? Y si piensan que es bajo, le pueden poner un 1. Y si encuentran que es alto, lo pueden poner un 2. A ver. Bueno, y están diciendo que es un árbol, la estructura queda pequeña, ¿no? Queda baja. Entonces, chu tiene que ver con un concepto de estatura baja, tiene que ver con algo pequeño, algo chico. Entonces, dentro de los caracteres chinos, todos los caracteres chinos que contienen chu tienen que ver con algo, una miniatura, algo pequeño. Por ejemplo, chu de araña, chu, en realidad son pequeños. Entonces,
En ese, si la araña es pequeña, chu es pequeño. Y este chu tiene que ver con perla, porque las perlas son pequeñas, no son bolitas. Las perlas son pequeñas y por eso chu de perla. Y dentro de los seres humanos, como por ejemplo la gente churu, que son gente que ha nacido pequeña. Churu significa gente, personas que tienen pequeña estatura, baja estatura. Entonces, este chu que lleva persona, ren, de radical, significa personas pequeñas. Entonces, cuando decimos shou chu tai tu, no estamos este dibujo está equivocado porque ella, esta persona, no está esperando al conejo al lado del árbol. Este dibujo está equivocado. El verdadero shouju daichu, que cuando esperamos al conejo, a cazar conejo, es que estamos esperando el conejo al lado de un tronco pequeño, bajo. Ese es el chu, el verdadero concepto de chu. Así que es un cuento, es muy complicado. A ver si lo podemos explicar bien. ¿Qué significa 守株待兔? Habla de un campesino que cuando está en el campo trabajando, cuando empiezan a crecer sus cosechas y él va corriendo detrás de un conejo. Ha visto un conejo, pero como sus plantaciones son tan altas, él no ve el conejo. Y el conejo tampoco ve dónde está el campesino, así que de repente choca con un árbol, choca con un tronco de árbol y el campesino pudo cazar el conejo. Entonces, posteriormente, el campesino pensó que puede seguir cazando conejo en un tronco bajo. Así que es imposible, si ustedes se dan cuenta, esperar a un conejo en un tronco, porque simplemente por el hecho de que algún minuto cazó un conejo, es absurdo. Nos están diciendo este cuento, esta fábula, que es que hay que utilizar la inteligencia para actuar en la vida. Es un chengyu muy importante en la vida. Es absolutamente shouju taitu de una persona muy necia, que no utiliza su inteligencia, su astucia. Entonces, si no entiende que es absurdo esperar un conejo en un tronco, este dibujo evidentemente está equivocado porque no ha entendido bien el carácter chu que tiene que ver con un tronco de un árbol. Así que, bueno, y el concepto o la lección final, el chu y el shu son cosas absolutamente diferentes porque el chu tiene que ver con el arbolito cortado y shu es este dibujo que sale ahí y evidentemente está mal ilustrado el cuento. Y ahora vamos a hablar del tercer tipo de carácter chino que tiene que ver con con árboles. Estamos hablando ahora de arquitectura. Muchas construcciones están hechas de madera porque los chinos históricamente han realizado muchas construcciones con madera. Por ejemplo, Lou, que es un edificio. El Lou lleva radical mu. Dentro de chino, el lou significa un conjunto de plantas, un conjunto de pisos, de casas. Entonces, por eso este edificio tiene que ver con madera. Y este pabellón que ustedes ven sobre el agua significa xie. El xie también tiene que ver con madera y está conformada por mu, tiene que ver con una construcción.
mu. Y aquí, por ejemplo, hay un puente. Puente en chino se dice qiao, es este carácter que estoy indicando aquí, y obviamente también contiene el radical mu. Así que pueden darse cuenta de que antiguamente los primeros puentes que se hacían eran hechos de madera. Estamos hablando de radical mu que está presente en esta estructura. Y este carácter se pronuncia chu, tiene que ver con los canales. Y algunos tienen que ver con canales de regadío. Y como estamos hablando de la agricultura, ustedes saben que antiguamente los chinos, para poder tener su campo de cultivo, entonces es importante tener una construcción, con muchas construcciones que permitía el regadío. Así que lo más probable es que cuando ustedes vengan a China, la profesora Sun le organizaría una visita de, de los canales. En Beijing tenemos canales que son artificiales, que tienen que ver con chu, que eran canales de regadío. Así que dentro de los canales que salían desde Beijing hacia diferentes provincias de China, tenían diferentes nombres. Por ejemplo, Tonghui Chu. Chu en el fondo es un canal artificial hecho por los seres humanos. Entonces, ¿pero por qué utilizamos madera en esos canales? Porque para hacer esos canales hay muchas construcciones, hay muchas obras que acompañan los canales y que están hechos de madera. Así que lo más importante es que también dentro de las construcciones de los edificios tienen también madera. Por ejemplo, estamos hablando de los pilares, también tenemos vigas y también tenemos techo. Entonces estamos hablando de chu, dong, yan, chuan, que son 4 caracteres que están expresando diferentes estructuras de la casa de madera. Entonces, si todos tienen radical mu, ustedes se pueden dar cuenta que todas esas estructuras, todas estas partes de la casa tienen que ver con madera. Así que todas estas viviendas están conformadas por madera, están construidas con madera. Entonces, pueden ver que los nombres para expresar cada parte de la casa están hechos de madera. Y aparte de eso, habíamos hablado de que los chinos en su vida cotidiana, por ejemplo, los muebles dentro de la casa, están hechos de madera. Por ejemplo, la mesa está hecha de madera, las sillas están hechas de madera. Así que pueden darse cuenta de que el radical mu está muy presente en estas palabras. Por ejemplo, 桌子 tiene radical en madera. Por ejemplo, estamos hablando de que la mesa está hecha de madera y 椅子 tiene que ver con también madera, porque las sillas están hechas de madera. Se pueden dar cuenta que estas sillas son de madera. Y esto tiene que ver con chuang, la cama. El ta tiene que ver con la base de la cama antigua de China, así que todo eso tiene que ver con madera, porque todo está hecho de madera. Y esto tiene que ver con la cama. La cama, la base de la cama está hecha de madera. Este es ta. Ta significa la base de la cama. Chuang es cama. Y de todas formas, ambos caracteres llevan el radical mu. Y gui chu, estamos viendo dos tocas. Gui chu son armarios o estanterías. Que tiene que ver esta estantería que lleva libros y que está hecha también de madera. Así que chu gui
ambos caracteres llevan radical mu porque están hechos de madera. Y este carácter xiao y an, ambos caracteres llevan madera, porque esta mesita que ustedes ven ahí se dice xiao an. Estas mesitas se utilizaban antiguamente para poner flores, para poner espejos. Es bastante decorativo. Así que este xiao an, como mesa decorativa, también llevaba madera. Así que hay un montón de elementos en la vida cotidiana que lleva madera. Y hoy día la taza que decimos peizi, que lleva mu como radical en su parte izquierda, porque antiguamente las tazas para beber agua se hacían con la madera, así que pe de peizi utiliza radical mu, pero hoy en día usamos otro material, obviamente, pero por ejemplo, tong o muzi, este modelo que utilizamos esto para hacer los pasteles de luna. Así que mu, así que este tipo de tabla, de modelo, utilizamos para hacer pasteles de China. Y aquí ve una peineta que se dice shu, shuzi, lleva madera. También el ajedrez, qi tiene que ver también con madera. También está la máquina, jixie. En ambos caracteres llevan radical madera, llevan radical mu. Y esta es una almohada. O sea que los chinos entonces utilizaban almohada de madera, sí. Por ejemplo, zhentou, que significa almohada, lleva radical mu en su izquierda. Y wan, se supone que los pocillos o los cuencos se hacían con piedra, pero ustedes saben que bibimbap es un plato típico en Corea, que era arroz hecho en olla de roca, de piedra. Entonces, antiguamente, wan se hacía con madera, pero también había pocillos que están hechos de piedra. Y, por ejemplo, tizi, que tiene que ver con la escalera. Y aquí hay un carácter importante, interesante, que tiene que ver con colegio, 学校. Aquí, por ejemplo, antiguamente en el colegio, aquí, si uno se portaba mal, te encerrabas en una jaula. Y esa jaula está hecha de madera, así que antiguamente 学校 significa corregir las conductas humanas. Entonces, estas jaulas para corregir las conductas humanas cuando se portaban mal, había que encerrarlo en algo. Y esta jaula de madera era xiao. Entonces, en chino, 学校, antiguamente tiene que ver con la corrección de las conductas de los niños. Así que de ahí se derivó 学校, para que tu conducta se adopte a la universidad, en la sociedad, y para que tú no cometas errores en la sociedad. Por eso a los niños no les gustan ir al colegio, porque te corrigen demasiado, ¿no? Porque cualquier cosa te dicen que no se hace, entonces, pero te están corrigiendo, te están educando, te están de alguna manera moldeando tu conducta para que te puedas adaptar a la sociedad. Entonces acá también vemos como una barrera. Por ejemplo, el apellido de la intérprete, Song. El apellido de Song
arriba lleva como el techo de un techo de una casa. Es una casa que tenga que ver con madera, con un techo. Y esto tiene que ver con las yurtas de Mongolia. Entonces, es una forma muy antigua de expresar yurtas. Entonces, este son es muy antiguo porque tiene que ver con la forma de vida de los humanos antiguamente, porque antiguamente los humanos dormían en las carpas, en la tienda de campaña. Y también, por ejemplo, aquí veo una persona que se apoya en el árbol, que se está descansando. Entonces ahí, xiuxi, xiu, xiu es una persona al lado de una madera, de un árbol. Y aquí he terminado mi presentación de hoy para que la profesora Sun presente a la siguiente profesora. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Mon. Es tan importante. Y también gracias a los intérpretes. Y a continuación tenemos a la profesora Shi Shi. Es supervisora de maestría de la Escuela de Silvicultura y Arquitectura del Paisajismo de la Universidad de Agricultura del Sur de China. Se graduó en la Universidad de Sun Yat-sen con especialización en botánica y también estuvo estudiando en la Universidad de California. En 2015 se incorporó al Departamento de Dendrología de la Escuela de Silvicultura y Arquitectura y Paisajismo. Dicta cursos de botánica, taxonomía vegetal, introducción a las plantas de jardín, dendrología ornamental, dendrología, etc. También se dedica principalmente a investigaciones relacionadas con la etnobotánica. Ha publicado más de 20 artículos, 12 relacionadas con nuevas especies de plantas, y ha publicado importantes artículos en revistas internacionales de ciencia e investigación. Ha dirigido más de 20 proyectos de investigación científica, así que sabemos que la profesora Shi es una profesora con mucha experiencia para que nos puedas compartir hoy sobre las plantas medicinales de China. Adelante, por favor, muchas gracias. Es un placer para mí hoy en día poder compartir algunas informaciones de las plantas medicinales de China. Soy Shi Shi, soy profesora de la Universidad de Agricultura del Sur de China. Yo sé que en Latinoamérica también hay muchas plantas medicinales, tienen muchos recursos de plantas medicinales en América Latina. Y sé que la gente local también utiliza medicina, la homeopatía como para tratar enfermedades. Así que hoy día me gustaría que pudiéramos compartir sobre este tema. El contenido de mi clase de hoy está dividido en 5 partes. La primera parte vamos a ver un poco la situación general de la planta medicina de China. China es uno de los países con los recursos vegetales más abundantes del mundo, con más de 36.000 especies de plantas de calidad superior y representa el 11% del total mundial. Esta diversidad ha proporcionado abundantes recursos disponibles para la dieta, para el tratamiento médico, para la horticultura y especialmente para el uso de planta para tratar diversas enfermedades de la medicina nacional china. Hay más de 10.000 especies de plantas medicinales conocidas en China y que representan el 40% de las plantas medicinales en el mundo. Existen más de 126 especies de gimnospermas y dentro de las especies inferiores, como decimos, existe una cantidad de hongos. Hay 126 especies de gimnospermas, de las cuales las más importantes es Pinacea, con alrededor de
113 especies. Entre las Angiospermas asteraceae es la familia de plantas medicinales más grande que contiene alrededor de 778 especies. En China, los recursos de plantas medicinales se distribuyen y se concentran principalmente en las regiones del suroeste. Por ejemplo, en el área verde que ustedes ven, tienen plantas medicinales quizás más inferiores y mientras más colorido, por ejemplo, la parte roja, amarilla, tiene plantas más superiores. Entonces, aquí en el mapa podemos darnos cuenta que al sur de China, aquí en el sur de China, tiene más de 50-60% de los recursos de plantas medicinales y principalmente se concentran en la provincia de Yunnan. Aquí en Yunnan hay alrededor de 4.700 tipos de plantas medicinales y luego podemos hablar de las provincias de Sichuan, Guangxi, Guizhou y otras provincias. Y en la parte del noroeste de China es simple, hay menos especies, las reservas son bastante grandes y los materiales medicinales especiales también son bastante sobresalientes. Por ejemplo, hay un montón de hierbas como Dongchong Xiacao, se producen en esta parte del noroeste de China. Y en el noroeste de China, en esta parte que estoy indicando, quizás tampoco tienen hierbas o plantas superiores, pero tienen una gran cantidad de reserva. Pero la mayor parte de materias medicinales se concentran en el sur. Y según los datos de los mercados de medicina china, tiene que ver con las transacciones, estamos hablando de 194 millones de yuanes en las transacciones entre 2016 y 2022. Así que se estima que esta cifra llegue a 209 millones de millones. Y aquí estamos hablando de una tendencia de cultivo de plantas medicinales. Si ustedes se fijan en este gráfico, en 2017 tenemos más de 3.400 mu de cultivos y luego posteriormente estamos llegando a 59.590 metros cuadrados de cultivo. Y durante miles de años, la medicina china ha proporcionado una garantía básica para la salud y la prosperidad del país y ha estado profundamente arraigada en el suelo fértil de la cultura tradicional china y juega un papel fundamental en la civilización china. Y la medicina china también se está haciendo muy popular a nivel mundial. Hay 183 países y regiones que cuentan con el certificado de medicina china y hay también entidades de medicina china que cuentan con el certificado ISO. Y en la segunda parte quisiera hablar un poco de una breve historia del desarrollo de las hierbas, de las plantas medicina china. En el desarrollo de la medicina botánica de China, estamos hablando de hace 3.000 años, la colección de poesía más antigua china, Shi Jing, o libro de las canciones, ya registró más de 200 especies de plantas. Y en el primer diccionario chino, Arya,
hace 2000 años registró más de 300 especies de plantas que contienen una gran cantidad de plantas medicinales. En China, en la mitología china, hay un personaje muy famoso que se llama Shen Nong, que significa el divino granjero, que subía a las montañas a recolectar hierbas medicinales para tratar enfermedades, para identificar las medicinas. Y que probó personalmente muchas hierbas y encontró más de 70 tipos de venenos en un día, así que él pudo registrar eso y que pudo curar enfermedades y la industria médica en China nació a partir de entonces. Y hay una especie de libro que registra la agricultura y las plantas medicinales que se llama Shenlong Pencao Jing. Estamos hablando de la dinastía Han del Este, que estamos hablando de un periodo del año 25 después de Cristo. Entonces, este libro registra 252 tipos de plantas medicinales y hemos también comprobado los efectos de estas plantas hoy en día a través de investigación científica, que lo que sale registrado en ese libro son bastante correctos. Y en 2015 publicamos este libro en inglés y en francés. Y luego llegamos a la dinastía Han, estamos hablando de el año 659. Y aquí es un libro con ilustraciones, con dibujos de plantas medicinales. Y tenía más de 850 plantas. Y cuando llegamos al año 1061, salió el libro Ilustración y Farmacología Médica. Y en ese libro registró más de 300 plantas medicinales. Aquí hay dibujos, especímenes de plantas y que registra con precisión el origen, la forma, el uso y los métodos de identificación de cada planta. Y al llegar a la dinastía Ming, estamos hablando del periodo de 1552 a 1578, se publicó el libro de medicina más famoso de China por Li Shizhen, que era un médico muy importante en la época. Aquí registró casi 1200 especies de planta y que hay una clasificación de medicinas que incluye cosas de orígenes de madera, fruta, hierba, grano y vegetales, un total de 30 clases. Entonces, estos libros contienen el prototipo temprano de clasificación de plantas. Y Darwin también citó este material del libro en sus escritos y lo llamó como la enciclopedia de la China antigua. Y este libro también, este libro fue traducido en japonés, en coreano, en latín, en inglés, en alemán, francés, etc. Y en el año 1848 también se publicó el libro El Catálogo Ilustrado de Plantas, y que contiene ya 1714 especies de plantas, con descripción detallada de sus nombres, formas, colores, olores, variedades, hábitos de vida y uso. Y hay más de 1800 imágenes adjuntas. Este es un libro es como una primera gran flora de plantas medicinales de China y se conservan en muchas bibliotecas nacionales de muchos países. Entonces, sobre la base del conocimiento de la medicina tradicional china y las plantas, hemos creado la disciplina de botánica farmacéutica con características chinas, porque de partida tenemos que tener esta base de botánica farmacéutica, como por ejemplo los recursos de la medicina tradicional china, el procesamiento, la autentificación, la química de esta materia médica.
Entonces, ahora vamos a hablar un poco de las plantas más comunes. Aquí hay una clasificación de plantas, de reino de las plantas. Algunas plantas vasculares, no vasculares, que son plantas bastante simples y que fue su evolución bastante temprana, entonces son plantas que son más inferiores. Y los vasculares están clasificados como plantas superiores. Y dentro de estas plantas superiores se clasifican en plantas sin semillas. Por ejemplo, acá estamos hablando de dos clasificaciones, unas plantas sin semillas y plantas con semillas. Y acá y dentro de eso hay una clasificación de que si la planta, si la semilla tiene una cobertura, tiene una capa, y si la semilla no contiene una capa que le protege. Entonces, dentro de eso hay una clasificación de plantas que tienen una sola hoja o dos hojas. Primero vamos a ver un poco con los diferentes hongos que hay en la naturaleza, que hay más de 40.000 tipos de hongos y de ello lo que se puede utilizar como medicina son 298. Vamos a presentar primero este tipo de hongo que se llama Ganoderma lucidum. Es un hongo muy antiguo y que antiguamente se utilizaba para la longevidad. Es un mito que antiguamente decía que este tipo de linchi o Ganoderma lucidum, esta pintura es un mural que ilustraba que cuando las sirvientas de la corte imperial, como ofrecían linchi, como ofrecían el Ganoderma al emperador. Así que si comparamos la pintura con el linchi original, la verdad que se parece bastante porque tiene una apariencia también muy, muy bonita. Es como si estuvieran en el paraíso. Y este linchi tiene un efecto antioxidante, también baja el colesterol. Y hemos encontrado también la manera de sembrar linchi, de qué manera podemos generar condiciones de cultivo para producir más linchi. Y ahí podemos también combinar un bonsai de linchi. Y ahí es cuando se puede hacer linchi en polvo. Y podemos también producir medicina con este polvo y se puede disolver en agua. Se puede disolver en agua para beber como medicina y se parece a café. El otro es una medicina muy cara en China que se llama Dongchong Xiacaoju, es Cordyceps sinensis. Se dice básicamente porque en el invierno parece un gusano y en verano, curiosamente, parece una hierba, pero en el fondo es una planta. Entonces, básicamente significa que el fungi en el invierno absorbe los nutrientes de los gusanos y en el verano crece como un hongo. Y aquí es cuando podemos recolectarlo para poder hacer medicamento. Y este es un medicamento que esta planta es muy común en Tíbet. Y cuando
lo secamos, lo limpiamos. Pueden ver esta planta, que es como un hongo, pero también la parte superior tiene una forma de gusano, pero tiene un efecto sobre dolores de cuerpo, que aumenta el sistema inmunológico. Así que es bastante útil. Y aparte de Dongchong Xiacao, estamos hablando, también tienen los diferentes hongos que tienen forma diferente, gusanos. Y en diferentes lugares también se puede utilizar este tipo de medicina. Y ahora vamos a ver un poco de Pteridophyta firms. Estamos hablando de 2.600 tipos de este tipo de plantas, de helechos. Y hay 500 tipos de plantas medicinales de helechos. Y se utiliza mucho para la medicina. Por ejemplo, en este Ligodia se puede utilizar toda la planta para utilizar como medicina. Por ejemplo, es muy útil para la infección urinaria y para cálculos. Entonces, podemos secar esta planta y cortarla y luego conservarla en un frasco. Y también tenemos una especie que se llama Jinmao, que tiene que ver con el Golden Retriever. Tiene que ver con el perrito. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la forma, tiene muchos pelos que parecen al pelo de esta raza de perro. Y crecen fuera de la tierra. Y como tienen este pelo que crece fuera de la tierra, tiene que ver con el Golden Retriever, con los perros Golden. Así que está relacionado con el nombre del perro. Y es muy útil para la hemorragia. Ahora vamos a pasar a esta especie de gimnospermas. Hay 300 tipos de gimnospermas en China y de las cuales 126 son plantas medicinales. Hay muchas especies endémicas de China y antiguas plantas relictas del Terciano. Por ejemplo, el ginkgo. El ginkgo, seguramente ustedes han visto este tipo de árbol, tiene hojitas muy bonitas. También hay este tipo de amabis. Y se parece, en el centro de esta planta se parece un poco a las monedas antiguas. Y dentro del ginkgo, de la familia de ginkgo, porque es muy, muy fácil de distinguir, porque son muy bonitas. Y se puede ver la evolución de esta planta. Es una planta muy silvestre, una planta silvestre muy protegida en China, tanto como los osos panda. Es también un hermoso árbol ornamental, o sea, se protege mucho en China. Tiene mucha estética y las semillas y las hojas las semillas y las hojas se usan como medicina para tratar la tos, el asma, la presión arterial alta, etc. Y aquí están las semillas. Estas no son frutos, estas son semillas. Las semillas de este. Entonces, cuando la pelamos, se convierte así en estas semillitas y ahí es donde hacemos los medicamentos. Entonces, en la vida cotidiana también utilizamos medicina china para efectos terapéuticos. Entonces,
para cocinar, a veces utilizamos medicinas, plantas medicinales para integrar estos medicamentos dentro de los alimentos. Por ejemplo, ahí en la sopa de pollo o la sopa de Yinger, de este hongo chino blanco. Así que a través de las investigaciones hemos comprobado que en combinación con la aspirina, el extracto de ginkgo biloba puede mejorar significativamente la memoria y la capacidad ejecutiva de los pacientes con accidente cerebrovascular isquémico. Y ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre las pináceas o el pino amazoniano. Es muy fácil distinguir este pino en la naturaleza, y el polen de pino tiene funciones de potenciar la inmunidad, tratar la dermatitis, hemorragias traumáticas, etc. Y esto lo hacemos también en forma de polvo para fácil consumo. Y ahora vamos a hablar de Texacay. Esto es un fruto rojo que podemos ver en los árboles. Y los estadounidenses descubrieron que este árbol en los bosques, y cada vez más se utiliza más este medicamento, es anticancerígeno, lo cual es muy importante. Y ahora vemos el angiosperma, y muchas plantas sabemos que se han evolucionado a lo largo del tiempo desde inferior a una planta superior, y como con el cambio climático muchos se han extinguido lamentablemente, pero este tipo de angioderma hay más de 30.000 tipos, y de las cuales solamente 10.000 son plantas medicinales que pertenecen a 213 familias y 1.957 géneros. Y dentro de esta familia existe lo que se llama el Asteraceae, y hay 2.300 especies en China, incluida unas 300, hay como 780 especies de plantas medicinales y 155 géneros. Y la complejidad y la diversidad de la composición química de esta planta también ocupa el primer lugar en el reino vegetal. Lo más común es estas flores amarillas que vemos, y vemos estas flores que parecen sol. Y dentro de esta especie, es lo que se llama Artemisia annua. Toda esta planta se utiliza como medicina y también genera un aroma muy especial. Toda esta planta se puede utilizar. Y en China se ha utilizado este medicamento para tratamiento de la malaria. Durante miles de años se ha utilizado para tratar la malaria. Y la científica más importante de China, Tu Youyou, ha salvado millones de vidas en todo el mundo, porque ella supo o aprendió cómo extraer la artemisinina, y con eso salvó mucha gente, y también pudo desarrollar esto, aplicar esto en países de desarrollo, y ganó el Premio Nobel de Medicina en 2015. Hay una especie de hierba, de planta natural que se llama Artemisia argyri, y eso es muy común en China, en la naturaleza. Las hojas que se utiliza este medicamento para tratar
las menstruaciones irregulares, y con eso también se ha hecho cosméticos. Esto sirve también para la piel. Y, por ejemplo, también se ha hecho como hierba que sirve para el pelo, para la piel. Y también se puede utilizar como en hojas, y al quemar estas hojas también puede estimular diferentes partes del sistema nervioso y se puede tratar muchas enfermedades. Esta es una técnica ancestral. En muchos hospitales de medicina tradicional china se utiliza este método. Entonces también puede tratar diarrea. Así que es muy útil para el sistema nervioso también. Y existen también orquídeas, que hay 1247 especies de orquídeas. En China es una planta muy popular, seguramente tanto en Occidente como en el Oriente. Y también es una planta decorativa muy familiar, preferida para la gente. Y de esos 1247 especies, hay 287 especies de plantas medicinales. Y en los últimos años, la investigación sobre esta composición química ha avanzado mucho. Se sabe que hay alcaloides, polisacáridos, esteroles, lignanos y otros compuestos. Y la mayoría de estas plantas medicinales de orquídea tienen funciones que aumentan la resistencia, son buenas para el cerebro y son muy útiles, y es una planta preferida de los chinos. Y bueno, el daño severo a la naturaleza lamentablemente ha causado la disminución de las poblaciones silvestres. Y este tiema que vemos ahí, que se produce debajo de la tierra, y también utilizamos las raíces. Las raíces tienen una forma muy especial. Entonces es bastante destructiva al recolectarla. También tenemos esta especie de plantas que tienen que ver con la rama de Dendrobium fimbriatum. Este se llama Jinchai. Y todas estas especies son materia prima para las plantas medicinales chinas. Aquí, por ejemplo, podemos hacer una forma de té, o también como en ramas, que también se puede hacer sopa, puedes hacer té. Es parte de la gastronomía. Aquí decimos, esta planta decimos una especie de aceituna de piedra por su forma, pero es una planta que se utiliza mucho en el sur para hacer sopas. Así que debido a que las orquídeas, por su destrucción masiva, China ha promovido mucho el uso de la biotecnología moderna para realizar investigaciones y hacer la reproducción artificial de orquídeas medicinales. Ha estado un sólido sistema de garantía legal para aliviar la presión sobre la recolección de recursos silvestres. Así que hay que generar una eficacia de este tipo de plantas en su cultivo. También hay muchas aldeas en China, en el campo, que están desarrollando el cultivo de Dendrobium officinae casi silvestre mediante la introducción a través de muchas empresas. Por ejemplo, en 2019, en el condado de Jiping, de Guizhou, construyó 3 bases de plantación y plantaron más de 6,5 millones
metros cuadrados de Dendron Candombi y que se ha convertido en una de las industrias importantes para los agricultores locales. Esta es una planta de la familia Lamiaceae. Estas flores parecen los labios de los seres humanos. Y en chino significa la familia de forma de labios. Y tienen hojitas muy bonitas, son muy coloridas. Y también tienen una función decorativa en los jardines. Seguramente en muchos países tienen estas plantas de efecto decorativo. Y en China hay más de 800 de este tipo. Y tiene mucha variedad de aceite aromático, así que muchos aceites aromáticos se producen de esta planta. Y este huoxiang es muy interesante, el agastache rugosa que decimos, porque estas hojas que de estas plantas se puede utilizar para la ola de calor cuando uno sufre fiebre. La medicina hecha con huoxiang zhenqi es muy usual en China, sobre todo para verano, para las fiebres. Este imu tiene que ver con, es una hierba beneficiosa para la mujer, porque la parte aérea, es la parte superior, tiene un efecto de mejorar la circulación de sangre, antiinflamatorio, así que tiene muchos productos derivados del imucha. Pero lo más importante es que también sirve para la mujer, para regular la menstruación. Y la menta seguramente es lo más común que hay en el mundo. Todo el mundo sabe la existencia de la menta. Tiene un efecto relajante, antiinflamatorio, es analgésico, así que seguramente ustedes han visto que en los dulces, en las pastas dentales, tiene menta y también hay pastillas de menta en las farmacias. Así que estas pastillas de menta alivian también la inflamación y el dolor de garganta. Esta es una planta que se llama Maocan o Ranunculacea. Y en China seguramente hay más de 720 especies. ¿Cómo se utiliza esta planta? Lo más importante es que esta planta tiene elementos tóxicos. Y dentro de esto hay diferentes elementos y tiene diferentes formas. Sus hojas son muy bonitas y las flores. Las flores tienen pétalos muy bonitos y tienen diferentes tipos de pétalos. Hay diferentes especies de este Maocan. También existe este Utou o Aconitum carmichaelili, que es bastante tóxico, es venenoso. Y sabemos que en la medicina china también se aplica ciertos elementos tóxicos para contraer el efecto venenoso y hay que controlar la cantidad de esta medicina porque al aplicarlo demasiado genera mucho efecto tóxico y se utiliza también su raíz. Eso tiene efecto para el ictus, también para el dolor corporal, etc. Y estas
Esta Clematis chinensis, que decimos en chino que se llama Weilin Xian, tiene diferentes tipos y también es una planta decorativa. Utilizamos la raíz para curar reumatismo, también para proteger el miocardio. Estas flores blancas son muy bonitas, también utilizamos estas flores para uso medicinal. Y Huanglien es uno, Huanglien usamos mucho esta planta, su raíz, porque es muy útil para la congestión del cerebro, meningitis, para los ojos, por ejemplo, también para los dientes. Si nos duele la dentadura, podemos utilizar este Huanglien Shangqingpian, las pastillas que nos ayudan a aliviar el dolor. Y este Sanxinghe o Piacecae es que las flores tienen forma de un paraguas. Si se dan cuenta, todas las flores de esta planta tienen forma de flores, de paraguas. Cuando decimos también el apio y la zanahoria vienen de esta misma familia de especies. En China hay alrededor de 560 especies y que incluye 55 géneros y 234 especies de uso medicinal. Y tiene efectos medicinales que en China son bastante representativos. Y ese Peichaihu que utilizamos la raíz, que utilizamos esta raíz para producir este medicamento para el resfrío, para el prolapso uterino, y se usa también para los resfríos, sobre todo también para la menstruación irregular. Tanque o Angelica sinensis, y tiene flores también muy bonitas. Su raíz se puede utilizar para la medicina, como por ejemplo el estreñimiento, para la menstruación irregular. Y dentro de la familia Lili o Liliaceae se utiliza también los rizomas. Utilizamos mucho las raíces de esta hierba, en que en China hay 560 especies y de ello hay 374 plantas medicinales. Algunos son silvestres, pero no se puede llegar y consumir eso porque contiene muchos elementos, puede llegar a ser tóxicos. Entonces, no es llegar y recolectar esta planta. Aquí hay también tulipanes que vienen de esta misma especie. Esta también se dice Fritarira cirosa. Se utiliza las raíces para hacer medicina y tiene un efecto para aliviar la tos. Así que en la vida cotidiana también se utiliza esto para cocinar, como por ejemplo es un postre de pera con este tipo de semillita. Entonces, habíamos hablado que muchos alimentos tienen efectos medicinales y esa es la idea. Y en China también se utiliza mucho este espárrago Cochinchina,ensis, que es una raíz tuberosa que se utiliza para el tratamiento de la tos. Por ejemplo, se utiliza mucho la raíz. En América Norte se utiliza también esta especie de planta.
Y cuando se utiliza la raíz para procesar la medicina, hay que secarlo, limpiarlo, y cuando se convierte en medicina, en estas pastillas, tiene efecto positivo sobre los pulmones, la sequedad intestinal. Y dentro de la familia rosa, Rosaceae, que se decimos, bueno, podemos identificar, por ejemplo, como rosas, manzanas, frutillas o fresas. También está la ciruela, los melocotones. Y se utiliza, esta planta es muy común en el norte, en el hemisferio norte. En China hay más de 900 especies y de ello hay 400 que se puede hacer, que se puede utilizar como planta medicinal. Y ahora vamos a hablar del níspero. Este níspero normalmente es una fruta que se genera a principios de verano. Y las medicina que se hace con el níspero, tenemos esta jarabe que es muy famoso para la tos, que es también disuelve las flemas, y sus flores también se pueden utilizar para tratar resfríos comunes. Entonces, en realidad es la planta entera se puede utilizar. Esta rosa laevigata es muy común en el sur de China. Sus flores son muy bellas también y son muy especiales. Y sus frutos también se utilizar como medicina, es para la tos. Y hay un licor que se hace con este jinx, con esta fruta. Hay muchas espinas alrededor de esta fruta, y este licor baja también el colesterol, estimula también el sistema digestivo. Y hay otros que tenemos ginseng, esa raíz muy famosa en China, y también tiene efectos sobre los tumores. Dentro de esta familia también está el Panax. Esta raíz se puede utilizar para la hemorragia, sangramiento. Así que este tipo de medicamento es muy popular en China. Ahora vamos a hablar un poco de la aplicación de la medicina china. Por ejemplo, para emergencia, tenemos un medicamento muy importante que se llama el Ankun Niu Huang Wan, que cuando uno está en coma o alta fiebre, se puede utilizar esta medicina para salvar la persona que está en ese estado. Una píldora, la píldora que se llama Su Xiao Zhou Xin Wan, también tiene efecto para las enfermedades cardiovasculares. Y justamente para esta prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares, hay un compuesto de pastilla Tanshen y Sanqi para tratar enfermedad cardíaca coronaria. Y no solamente puede aliviar los síntomas de incomodidad de los pacientes con angina de pecho, sino que también, además, no tiene reacciones adversas de dolor de cabeza causada por los nitratos. Y la otra es el Tiao Xin Xue Kang, es una cápsula que se produce para dilatar las arterias coronarias, mejorar la isquemia miocárdica y aliviar la
la angina de pecho, regular los lípidos de la sangre, es una planta muy útil. Y también hablamos de la prevención de diabetes. Ya sabemos que diabetes es una enfermedad muy común en China, pero también hay bastante medicamento como el Liu Wei Di Huangwan puede regular eficazmente el trastorno de metabolismo de la glucosa y prevenir la aparición de complicaciones diabéticas. Entonces, por ejemplo, este Shanyao o Zexie, que es Alisma plantago acuática, estas son las plantas más comunes. Y para el tratamiento de tumores, también tenemos este medicamento que se llama Kanlai Te. Y para pacientes que están en proceso de quimioterapia y radioterapia, alivia un poco también sus molestias y colabora también con el tratamiento oncológico de los pacientes. Y ahí también tenemos el aceite, este aceite de emulsión que se inyecta, y este tipo de plantas es muy efectivo para tratar tumores y el cáncer de pulmón. Y dentro de la prevención y tratamiento de infección respiratoria usamos el más común, el canlancan, o decimos que es el raíz de anil. Los estudios clínicos han confirmado que en combinación con el tratamiento estandarizado, puede acelerar la recuperación de los pacientes de COVID-19. O sea, es un medicamento clásico para tratar resfrío. Y durante la pandemia, este medicamento ha sido bastante útil para tratar a los pacientes con COVID. Entonces, podemos observar que las flores de esta planta son muy variadas. Hay muchos efectos medicinales en estas plantas. Y por último, también vamos a hablar un poco de los últimos logros de investigación de las plantas medicinales de China. Y, por ejemplo, la Universidad de Medicina Tradicional China de Shandong, que tiene un equipo liderado por Wang Shijun y Ma Ke y la Asociación de Medicina Tradicional de China, revelaron un mecanismo molecular de la acción de la decocción de Baihe Di Huang contra la depresión, ¿no? Esto es muy útil. Está comprobado que este tipo de medicina ayuda a combatir la depresión. Y también estos profesionales han publicado un artículo relacionado con esto y se titula Análisis integrado de la base químico-material y los mecanismos moleculares de la fórmula herbal clásica. Y han descubierto que varios componentes pueden alterar una serie de vías de señalización mediadas por mi ARN en el sistema nervioso y así eliminan los defectos de los neurotransmisores y restauran los niveles de citocinas antiinflamatorias en pacientes con depresión, porque de esta manera se puede tratar la depresión. Y el equipo del profesor Tang Kexuan de la Universidad Jiao Tong de Shanghai publicó un artículo también que tiene que ver con la regulación de la biosíntesis de artemisinina annua mediana por luz y jasmonato. Este artículo fue publicado en The New Phytologist y el equipo de Liu Jiangchuan de la Universidad de Sichuan ha revelado también el origen evolutivo de la vía biosintética de la camptotecina y se publicó un artículo en Nature Communications titulado Un ensamblaje del genoma del captoteca
acuminada a nivel de cromosoma, que proporciona información sobre el origen evolutivo de la biosíntesis de captotercina. Y el equipo del Jardín Botánico de Qinshan de Shanghai estudió sistemáticamente la familia de genes de la metiltransferasa de oxígeno en Scutellaria baicalensis y reveló el mecanismo de síntesis de los metoxinflavonoides en la Scutellaria de baicalensis. Y este estudio mostró que la metilación puede mejorar significativamente la actividad de flavonoides para inhibir el crecimiento de células cancerígenas sin toxicidad para las células normales. Así que podemos darnos cuenta de qué manera estos medicamentos pueden llegar a combatir el cáncer y sobre todo inhibir el crecimiento del cáncer en el cuerpo humano. Así que esto ha sido una breve presentación sobre nuestros estudios, y que muchísimas gracias a todos. He aquí la presentación de hoy. Muchísimas gracias, profesora, por su presentación. Estuvo muy, muy interesante. Aquí María Angélica nos comenta que poco conocemos el valor y los beneficios de la flora, así que están todos muy, muy contentos. Dylan también, Anaji, Agustín también nos comenta que el conocimiento de la taxonomía y el uso de las plantas en China es muy importante y que nos hace reflexionar sobre el conocimiento y las aplicaciones de nuestra diversidad. Así que muchísimas, muchísimas gracias por todo. Les recordamos entonces que continuaremos la próxima semana. Especial atención, por favor, a aquellos que se conectan desde Chile, que tenemos cambio de hora, por lo tanto, recuerden que van a recibir el recordatorio una hora antes del webinar el día lunes, en horario de América Latina. Y también recordarles entonces para que estén atentos a esta información, y que de todas formas, para quienes se manejan con el horario de China, es a las 8 de la mañana en horario de Beijing, ¿ya? Así que para que también lo consideren en sus países de América Latina. Desde la Fundación CLEC, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, les damos las gracias. Gracias a la profesora Xu por su presentación, y también gracias a los traductores por su ardua labor. Nos vemos entonces la próxima semana. 再见.